Seguimos en la quinta pata de la noticia. Ya estamos junto a Luis Moreno Campo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional. Doctor, muchísimas gracias por venir. No, un placer. Uno tiene la sensación de que la política ha puesto en el banquillo de los acusados a la justicia últimamente, por dos motivos. Uno, por la inseguridad, ¿no? Esta cosa de los acusan de la puerta giratoria. Y por otro lado también por los casos de corrupción, estos jueces que pasaron de tortugas a liebres. ¿Cómo se ve desde adentro de la justicia? Bueno, yo no estoy adentro de la justicia. Yo me fui de Argentina en el 2003 y la verdad que no trabajo acá, así que no sé mucho. Me parece que lo que yo entiendo son dos temas distintos, corrupción y seguridad. En los dos hay una cosa común, y es que la justicia es el último sistema de control. Si vos tenés un problema en tu familia, no llamás al fiscal o a la policía, tratás de arreglarlo, prevenís que tu hijo tenga problemas, lo discuten. Hay control de los padres, de las autoridades, también de los pares. Los hermanos se cuidan entre ellos. Eso es lo que falta en Argentina. En Argentina no hay control de pares. En Argentina los empresarios no dicen nada de las coimas. Rosati, el juez de la Corte Suprema nuevo, es muy respetable. Él renunció como ministro de Justicia para no avalar un contrato que le parecía sospechoso. Sí, una licitación con sobreprecio. Pero él no podía denunciarlo. Él no podía denunciar a su gobierno. Entonces, tenemos un problema de que lo que no funciona es el control de pares. El tema de los empresarios. Báez es uno de 10 empresarios a los que López decía que había que pagarle sí o sí. Y seguro que había algún... Otros. Una parte de las bolsas que tiraba eran de esa gente que le pagaba por eso. Entonces, no solamente era Báez, los pares de él hacían lo mismo. Entonces, y eso, yo creo que eso es un poco... Y con la seguridad es lo mismo. Perdón, y esto también me imagino que corre para los jueces. No, el tema es, los jueces deben estar aparte de esta historia, no son pares, son los controladores. Entonces los jueces deben estar aparte. Lo que pasó, y eso pasó en la época de Menem, controló a los jueces. Yo fui fiscal hasta el año 92. Y ellos decían, hay jueces y fiscales que son amigos y jueces y fiscales que son enemigos, queremos amigos. Y ahí fue que promovieron las que estaban conmigo, promovieron los jueces y nombraron jueces amigos. Y eso fue la llamada justicia menemista. Arlanian renunció como ministro de Justicia diciendo que el presidente la puñalada trapera se le iban a dar los jueces amigos. Y efectivamente pasó eso, porque los jueces son amigos del poder de turno. Sí, claro. Si son amigos del poder de hoy, también esos jueces que nombraron así son simplemente amigos del poder de turno. Entonces, por eso, cuando cambia el régimen, cuando se va a la Rúa, por ejemplo, es un momento de cambio fuerte, donde de pronto hay jueces que toman la dirección o toman iniciativas. Pero eso no nos gusta, no es que nos venga bien. Que los jueces actúen para aprovechar el momento político es lo peor que nos puede pasar. Ahora, ¿no es lo que está pasando hoy? Sí, está pasando eso. Está pasando eso. Ahora, entonces, es evidente, lo que muestran es que han sido permeables antes y seguramente lo serán ahora no son todos al lo mismo, poder de turno. No son todos lo mismo. Hay algunos que vienen de la época menemista, Bonadío, Servine Cubría, Canico Bacorral, se fue Yarvide. Otros son nuevos. Los nuevos los conozco menos y no sé bien cómo son más jóvenes, no sé cómo funcionaron. Bueno, hay causas. Por ejemplo, uno piensa en Casanelo, que tuvo que encontrarse con un Báez contando dinero para avanzar con esa causa, o un Rafecas, que tuvo que encontrarse con los bolsos de López para avanzar contra López, ¿no? Bueno, la causa de López es la nueva, creo. Porque de Rafecas es... No, de 2008. La denuncia por enriquecimiento ilícito también es de 2008. ¿De López? Sí. Eso no sabía. Por eso, a mí me parece que el tema acá, hay dos temas diferentes. Por un lado, justamente, control de pares. En la política argentina se usan los fondos públicos o para el partido o en beneficio privado. Y eso no lo empezó ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Eso pasa hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces, y por eso el sistema político argentino, que usa fondos públicos en beneficio propio, necesita jueces adictos. Claro. Si no, no puede hacerlo. Entonces, este es el problema central de la Argentina. Macri lo heredó al problema, porque en realidad el problema se agudizó en la época menemista, de la Rúa no hizo nada para cambiarlo, Kirchner por un tiempito cambió con Vélez, de ministro de Justicia, después lo dejó a se tuvo Stiuso que ir acá. del país, Vélez. Por eso Vélez tuvo que ir del país. Esa es la gravedad, porque Stiuso fue el hombre fuerte del gobierno por 10 años. Stiuso, que fue el hombre que destruyó la causa AMIA. Stiuso, ese hombre fue el que se quedó a cargo de la justicia. Pero justamente los diarios, a mí me impresiona, porque yo la verdad que no hablo, cuando yo llego a Argentina veo a mi familia,
Pero cuando uno lee los diarios se entera de todo. En la Argentina de hoy uno lee los diarios y se entera de todo. Entonces, por ejemplo, vos te enterás que el número 2 de inteligencia de la época de la Rúa se convirtió en un estudio de abogados que tenía las conexiones con inteligencia y con los jueces. Y que había operadores del gobierno operando para que los jueces hagan lo que ellos piden. Y eso, ¿por qué no pasa algo con todo eso? Bueno, sé que Aquí hay un tema. Sí. Para mí, porque yo pensaba, ¿yo qué puedo hacer para ayudar a este país? Yo vengo acá una vez por mes o una vez cada 40 días. Me pongo un poco nervioso las cosas que pasan y a veces pienso que, bueno, hay que ir a hablar, pero la verdad que yo veo que uno explica cosas y no es que cambie algo, no cambia mucho. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué se puede hacer algo más? Y yo pensaba, bueno, quizás haya que usar más o invitar a los abogados, a los estudiantes de Derecho, que hagan algo por este país. Los que están acá y los que están en Harvard. Yo estoy en Harvard, entonces me junté con argentinos que están estudiando en Harvard y decir, muchachos, ustedes están acá, la mejor universidad del mundo, hay que ayudar a este país. Entonces, una cosa ¿Y qué se podría hacer desde Harvard? Bueno, una cosa yo pensaba, si tenemos que, por eso, los tipos que están estudiando tienen poco tiempo. Me decían, ¿qué sería un golpe muy clave? La verdad es que yo pensaba, bueno, en Argentina hay mucha información ahora sobre el gobierno anterior, hay mucha información sobre los jueces, no pasa mucho. El tema es, los políticos usan fondos públicos en beneficio propio, por eso quieren que los jueces sean amigos. Pero ¿quién controla a los jueces? Se llama Consejo de la Magistratura, que es un organismo integrado por políticos también. Claro. Y jueces. Y jueces y abogados. Entonces tenemos que ver cómo mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque eso nos controlan los jueces y los jueces controlan los políticos. Entonces me parece que si queremos tener impacto, estamos discutiendo en Harvard cómo armamos un esquema. O sea, para hacer una modificación institucional del Consejo de la Magistratura. No, yo no creo que sea que hacer modificación institucional. Hace falta mirar qué hacen. Y Ahora, preguntarse por qué la noticia en los diarios no pasa nada. En la Argentina hoy hay esfuerzos en el sentido. El Colegio de Abogados está haciendo un esfuerzo, una auditoría de la justicia federal. Sí. Hay grupos como la Asociación por los Derechos Cívicos. Entonces yo creo que hay que ayudar a esa gente. Es la época, yo creo que la Argentina está en una época interesante donde no viene un líder carismático que la organice, viene de la gente. A ver, hace poquito estuvo con nosotros la semana pasada el juez Rafecas, que entre otras cosas nos decía, hablando sobre, por ejemplo, la causa López, ¿no? De los bolsos, que representaba los bolsos son el fracaso, eso lo había dicho también el fiscal, porque demuestra que el sistema judicial como está pensado no puede avanzar a menos que no aparezca la evidencia de una manera tan ridícula como en ese caso. Y uno piensa, ¿es el sistema judicial o es la corporación o el sistema político en general que prefiere no avanzar sobre algunos temas? No, yo creo que se suman problemas, porque hay casos donde está la evidencia. La doctora Silvina Cubría recibió hace 5 años los números de cuentas de Grondona. Nunca los investigó. El doctor Laje, juez federal, recibió la confesión de Siemens de que había pagado sobornos al expresidente y al exministro. Nunca los procesó. Entonces, hay casos que tienen pasó lo mismo con el caso Skanska, ¿no? Estaba la grabación con la persona que admitía y no la pasó prueba. nada. Claro. Por eso, entonces, hay casos que la prueba está y no hacen nada. Que eso es lo peor de todo, porque están ahí para proteger. Además, hay un problema de investigación. A mí me asombraba. Yo estaba en esa época en Estados Unidos y yo leía en los diarios lo de Nisman y que para hacer un estudio de los rastros de pólvora lo mandaban a Salta. Porque en Buenos Aires el sistema federal no tiene un sistema de rastro de pólvora. No se puede creer. Que está viejo. Pero no está viejo, esto es anciano. No es que uno ve CSI y ves cosas modernísimas acá. No existe eso. Entonces me da la impresión de que tenemos un problema muy central y es que con un tema político que usa los fondos públicos para hacer político, para enriquecerse, es imposible que entonces haya jueces independientes. Entonces son dos cosas. Tenemos que mejorar quiénes son jueces, pero también hace falta pares del sistema político que entiendan que esos son límites, que hay límites ahí. Hablando del caso Nisman, la jueza de la Corte, Hayton de Nolasco, después del dictamen que decidió que sea investigada su muerte en el fuero federal, dio una explicación que según ella, evidentemente la muerte de Nisman estaba vinculada a su trabajo. Dice, no se suicidó, si es que fuese el caso, por un mal de amores. Bueno, eso todo el mundo lo pensamos, sí. Estoy de acuerdo en eso. Digamos, Nisman es la otra víctima del caso Amia. Sí. O sea que se suicidó, o sea que lo mataron, no lo sé. ¿Pero hay alguna prueba hoy que sea, que conduzca hacia esa hipótesis, que sea firme? No, según entiendo. Bueno, la única prueba que yo creo que había habido, que yo leía que habían explorado y que en Salta habían detectado que efectivamente había rastros de pólvora en la mano de Nisman. Con lo cual,
O mejor dicho, No, que no había, claro. O sea, de que alguien no había. disparó. Alguien lo disparó, Claro. entonces. Sí, eso es clave. Bueno, pero el tema es que si la pericia está prueba- discutida también es... Bueno, la que la hagan de nuevo, pero Claro. la pistola está, así que esa prueba es clave. Por lo menos para saber que alguien más estuvo ahí. Ahora, a mí me parece que si la causa de Nisman se vincula con la causa AMIA, es importante entender la causa AMIA. La causa AMIA tenía dos aspectos. Una organización internacional y una nacional. La internacional creemos que es Hezbollah, pero nunca la vamos a saber. ¿Por qué? Porque ni la CIA ni el Mossad jamás van a dar la información para que sea acreditada judicialmente. No trabajan así. No, tenían un parte de Los sistemas de inteligencia no dan inteligencia. evidencia. No se la dan no solamente a los jueces argentinos, no se la dan a los jueces norteamericanos. No dan evidencia, porque si no tienen que exponer sus fuentes. Entonces, probar judicialmente, eso nunca se va a hacer. Yo leí en los diarios que Israel dicen que ya se hicieron cargo por justicia sin jueces de ejecutar a la gente que de Hezbollah que habrá cometido el accidente. Nunca lo vamos a saber. Para mí, el otro tema complicado es que lo que se podía investigar era la conexión local. Y esa parte fue la que Nisman se ocupó de bloquear. Nisman se ocupó de que la investigación local la armara un amigo de los acusados, que fue a bloquear. Ahora hay todo. esta idea que hoy Nisman es una suerte de mártir, pero es uno de los que contribuyó a la impunidad del caso de la AMIA. Es como un fenómeno extraño también. De Bueno, por nuestra eso sociedad. decía, a mí eso me alucinaba. Yo fui a televisión justamente porque me alucinaba cuando Nisman vino como un testigo estrella que iba a decir quién eran los responsables. Eso me parecía, porque después apareció, y yo estaba contento porque apareció en televisión y de ahí se armó tanto lío que se acabó su testimonio estrella. Pero es una locura. Nisman fue el responsable de armar en el 94, de ocultar la información y derivarla a los comisarios que robaban autos para que ocultar las conexiones locales que permitieron la bomba. Y de luego, 10 años después, lo peor es que el presidente Kirchner lo confirma a cargo de todo. Ahora, Con lo cual, en este sentido, la discusión que se armó en torno a Rafecas por haber, los que le pidieron el juicio político o que lo echen directamente, ¿vos crees en este caso que efectivamente entonces que Rafecas actuó bien? Que la denuncia de Nisman no tenía sustento. Yo la denuncia de Nisman es denunciar, no tiene nada contra la presidenta, nada que sospeche que la presidenta hizo algo en forma fraudulenta. Lo que a él no le gusta es la política del presidente. La presidenta es una política de negociar con Irán para ver si de ese modo se lograba avanzar en las declaraciones de los acusados. Estados Unidos hizo lo mismo. Obama hizo lo mismo con Irán, negociando con el enemigo. Vos negociás con los enemigos. O sea, quiso judicializar la política exterior del expresidente. No judicializarla. El presidente Nisman. Bueno, sí, le parecía mal. Y él tenía pruebas de que había un grupo de gente cercana al presidente que impulsaba que se olvidaran del tema de Irán y le hicieran negocio con Irán. Claro. Eso él tenía pruebas de eso. Pero no era nada que la presidenta estuviera metido en esa historia y que fuera un fraude. Entonces, yo sé que esta opinión no es popular hoy, pero yo creo que el caso no tiene fundamento. Ahora, y al margen de la denuncia de Nisman, la expresidenta acumula otra catarata de investigaciones y denuncias y procesamientos. ¿Esa cree que es una perseguida política? No, bueno, a mí me parece que hay denuncias muy importantes. El manejo de la obra pública, de los fondos de obra pública, me parece que es una cuestión estructural del kirchnerismo. Debido era del riñón, López era del riñón, lo hicieron en las dos presidencias de una forma abusiva, así que me parece que me parece que obras públicas es una caja política. Y la presidenta me parece que tiene que ver con eso. Y otro tema que me parece clave, central, es lo que pasa con el caso de Cristóbal López, que le dan de pronto millones de pesos, le dejan que retenga millones de pesos de impuestos que él tenía en su poder. Eso es locura. Sí, además, estamos hablando de 1.800 millones de pesos. Por eso, y eso permitía a Cristóbal López operar, comprar medios, entonces, que permitía hacer propaganda política. Entonces me parece que esa es otra caja política que además tiene una enorme distorsión de la economía. Bueno, las obras públicas nos dejan sin caminos. Esta otra afecta a toda la competencia, porque si uno paga impuestos y el otro le dejan que use los impuestos para en su beneficio, como una economía. Habíamos hablado al principio de dos lugares donde te proponía analizar cómo la política pone a la justicia en el banquillo de los acusados. El otro era por la inseguridad, esta idea de si está la Argentina más insegura es por esta puerta giratoria que es responsabilidad de los jueces. Bueno, de nuevo, el sistema penal es el tema, lo último que llamás. Entonces, yo quisiera saber qué hacen los intendentes con
con la gente de su municipio para controlar a esa gente. Quisiera saber cómo se manejan las barras bravas. Eso me parece un tema que hacen a cómo se arman los esquemas de violencia. Me parece igual que tenemos que hacer, una cosa que pasa bien en la Argentina es, por ejemplo, usar más medios electrónicos para que la gente se acerque a la policía. En Tigre, Lucas Lanza armó un esquema para Massa como intendente de darle a la gente diferentes sistemas de aviso a la policía. Eso solo redujo los llamados falsos al 911 del 62% al 1,8%. Entonces quiere decir que la policía antes, si iba a todos los llamados, perdía tiempo a lo loco. Más de la mitad de las veces eran falsos. Ahora es 1,8%. Eso, fíjate vos, ese simple detalle mejora al doble la capacidad de la policía de responder. Otra cosa, me contaban él que habían detectado algunas zonas más riesgosas que otras. Entonces, en una zona, por ejemplo, pusieron más luz y eso terminó con homicidios. Entonces, me parece que la gestión de control y prevención de delito... O sea, eso es la política, no tiene nada que ver con la justicia. Claro, ahora, hablando de la política, hubo un episodio, lo habrás escuchado esto, que es del carnicero en Zárate, que lo asaltaron, salió detrás en auto, detrás de las motochorros y terminó matando a uno, aplastándolo, ¿no? Tuvo presión preventiva y el presidente de la Nación dijo... tendría que estar en su casa, con su familia, reflexionando sobre lo que hizo. Después subió un video donde estaba el carnicero diciendo, a mí no me importa ir en cana. ¿Cuál crees que es la responsabilidad de la política? Estamos hablando del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación. Es mejor que se lo dejen que los jueces actúen ahí, porque uno tiene derecho a actuar en defensa propia, pero hay un exceso en legítima defensa, o puede haber que alguien quiere matar a otro aprovechando que está en defensa. Entonces, eso es una circunstancia de cada caso que el juez debería evaluar. Entonces me parece que tenemos que entender que si pasa si ocurre una cosa como esta, bueno, déjenlo que el juez, pero necesitamos confiar en los jueces que lo hagan bien. Me parece que son los jueces, no los políticos, que tienen que hacerlo. Tengo un minutito y quería aprovechar teniendo en cuenta que fuiste fiscal por el juicio de Malvinas. Sé que es poquito tiempo, pero... ¿crees que la Argentina, que el gobierno de Macri está cometiendo un error, hizo papelón o está siendo en la línea correcta, planteando un diálogo, más allá del tema, digamos, del traspié con la soberanía? No, me parece que la Argentina fue una guerra y la perdió. Y ahora negociar es cuesta arriba. Pero me parece que Argentina puede pedir esa negociación. Me parece que los británicos están en la línea dura después de ganar una guerra. No sé cómo lo van a hacer. Me parece que pero me parece igual que está bien que la Argentina insista en esa demanda. Bueno, Ocampo, muchísimas gracias por haber venido.